Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio en donde semana tras semana vamos tras las huellas de nuestro dulce Cristo en la tierra. Un espacio que dedicamos para ir caminando con el Papa. En esta semana tenemos varias noticias, tenemos también audiencia general y les invito a que vayamos reflexionando punto por punto. La audiencia general de este miércoles versó sobre un tema interesante. Un evangelizador no puede ser un impedimento para la obra creadora de Dios. Con esta diapositiva de inicio y con la siguiente reflexión que sintetiza un poquitito las palabras que nuestro Papa Francisco dijo, pues prosiguió con las catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, donde dijo que un evangelizador no puede ser impedimento para la obra creadora de Dios. Y nos dice el Papa, Dios incita a los apóstoles para que acojan la universalidad de la salvación, llamándolos a salir de sí mismos y abrirse a los demás, con un estilo de vida cercano y fraterno. Esto nos va a ayudar a ir reflexionando punto por punto los tips que van a ir a continuación. Pero primero, escuchemos de viva voz del mismo Papa lo que él dio como resumen en español de esta audiencia. Escuchemos a nuestro Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo las catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy reflexionamos sobre cómo Dios incita a los apóstoles para que acojan la universalidad de la salvación, llamándolos a salir de sí mismos, a abrirse a los demás con un estilo de vida cercano y fraterno. El personaje principal del episodio es el apóstol Pedro, que después de ser testigo de la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, presenta ahora cómo ese mismo Espíritu se derrama sobre los paganos. Dios, para suscitar en Pedro un cambio de mentalidad, le presenta un lienzo lleno de animales considerados impuros para los judíos, haciéndole entender que todo lo que Dios ha purificado no debe ser ya considerado profano. Es necesario mirar la intención del corazón, porque solo de dentro del corazón nace la impureza. De este modo, Pedro acepta ir a predicar en casa de Cornelio, un oficial romano temeroso de Dios, y el Señor confirma sus palabras derramando sobre ellos el Espíritu. Cuando la comunidad se escandaliza por la familiaridad del apóstol con los gentiles, Pedro no se amilana, porque es consciente que ser discípulo no es un mérito, sino una llamada para ser mediadores, puentes que faciliten el encuentro de Dios con los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos hoy la gracia de dejarnos sorprender por Dios y de no ser obstáculos a su creatividad, reconociendo y favoreciendo los caminos siempre nuevos por los que Dios derrama su Espíritu en el mundo, para traer a Él a toda la gente. Que el Señor los bendiga.
Muy bien, vamos ahora a analizar tip por tip lo que el Papa Francisco dijo, por lo menos lo más resaltante dentro de esta catequesis. Y el primer tip nos dice: Dios quiere que sus hijos superen todo particularismo para abrirse a la universalidad de la salvación. Es decir, todo corazón que esté abierto a acoger la verdad, todo corazón debe ser asumido, aceptado, iba a decir, en cierta forma, conquistado para la causa de Dios. Eso es lo que el Papa está basándose en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro recibe la visión de esa tela, ese mantel que baja con alimentos que eran considerados impuros, lo va a decir el Papa más adelante, y entonces le dice: Pedro, mata y come, jamás entró nada impuro en mí. Pero Jesús había dicho ya: no es impuro lo que entra, es impuro lo que sale. Por eso invita el Señor ahora a que nos fijemos no en esa cáscara de impureza que puede rodear a las personas y a veces nos pueden hacer señalar y decir: mira, este es un pecador, este es un tal, este es un cual, sino que a todos tiene que llegar el mensaje evangélico. Y esto es lo que nos propone el Papa en esta catequesis. Pero tiene que ser el mensaje evangélico ayudándoles a hacerlo vida, a asimilarlo, y a que evidentemente haya un cambio de vida por ese evangelio que ha sido recibido, aceptado y que desea ser vivido. En esto tenemos varios ejemplos en la época de los apóstoles. Pero vamos a seguir con el segundo tip. Dice el Papa en este segundo tip: los bautizados están llamados a salir de sí mismos, abrirse a los demás y a vivir la proximidad. Una proximidad que va a suscitar, por ejemplo, en Pedro, un cambio de mentalidad. El Señor le presenta ese lienzo, el Señor le dice que lo que Dios ha purificado, el hombre no debe verlo como profano, y además le dirá el Señor que hay que cambiar esa misión. Hay que transformar toda relación para que sea una relación interpersonal, una experiencia fraterna. Y aquí está el punto crucial. Y fijémonos, quiero remontarme a los antiguos misioneros que hemos tenido aquí. Son muchas cosas y muchas leyendas negras las que circulan, incluso hasta los mismos católicos a veces nos hacemos parte de ellas creyendo las mentiras que han escrito algunos que en su excentricidad pagados por la masonería dijeron barbaridad y media de lo que la Iglesia ha hecho aquí para poder dar la fe. Entre ellos podemos decir, si conservamos la lengua guaraní, ha sido porque aquellos misioneros hicieron tan propio a sus hermanos que decidieron hablarles en su propia lengua y tuvieron que hacer para eso una gramática. Lo mismo sucede con el quechua, lo mismo sucede con el náhuatl, etcétera, etcétera, etcétera. Si hoy tenemos esas lenguas y podemos enseñarlas a aquellos que nunca las han hablado, es porque ha habido misioneros que hicieron la labor que sus hermanos no podían hacer porque no tenían escritura, sencillamente. Pues eso es hacer propio, hacer fraterno, pero no solo fraterno, sino que es una relación interpersonal que me hace uno contigo. Y así podríamos mencionar, por ejemplo, a los jesuitas con esas reducciones que tenían, que eran una maravilla, tanto que asombraban a los de fuera por lo bien que funcionaban, por el bien que se hacía a los que habitaban en ellas y por la tecnología que en ellas se desarrolló. Recordemos que la primera imprenta que hubo en toda América estuvo en una de las misiones de los que los jesuitas tenían en el litoral. Y todo esto nos muestra
cómo la evangelización tiene que ser hoy también llevada. Pero vamos al tercer tip. El tercer tip nos dice, Pedro, después de ser testigo de la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, presencia ahora cómo ese mismo Espíritu se derrama sobre los paganos. Y esto le va a traer a Pedro, podríamos decir, cierta persecución, porque Dios suscita en Pedro un cambio de mentalidad, le presenta ese lienzo del que hemos hablado, le dice, no llames tú profano lo que yo purifiqué, y al ver Pedro que baja el Espíritu Santo, que desciende el Espíritu Santo sobre ellos, dice, ¿quién eras yo para decirle a Dios, te equivocaste? De ninguna manera podemos hacer cosas semejantes. Pero veamos que estos paganos reciben la palabra de Dios, se bautizan y deciden vivir esa palabra a carta cabal. Y esto hasta tal punto que ya se olvidan de sus idolatrías, se olvidan de todo lo que han vivido hasta ese momento y preguntan qué tenemos que hacer. Por eso, después, más adelante, el primer concilio de Jerusalén les dirá, miren, por lo menos absténganse de carne, absténganse de carne con sangre, no, evidentemente no, ya no más cultos paganos, etcétera, etcétera, y eso es suficiente. No hace falta que se circunciden, porque esas cosas ya han pasado. Y este punto es fundamental para comprender nuestra evangelización hoy. Por eso, sigamos recorriendo, vamos al cuarto tip y nos dice, es necesario mirar la intención del corazón, porque solo de dentro del corazón nace la auténtica impureza. De ese modo, Pedro acepta ir a predicar a la casa de Cornelio, que es un oficial romano temeroso de Dios, y el Señor confirma sus palabras derramando sobre ellos el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, hay un punto que es fundamental. La aceptación de la palabra trae un cambio de conducta, un abandono de lo que ya sé que es mentira. No hay una coalición, y este punto es fundamental para que comprendamos la labor, por ejemplo, misionera de aquellos antiguos misioneros que vinieron aquí a América. Porque presentaban la verdad era aceptada y la verdad era vivida plenamente. Sin poner un revólver en la cabeza, sin hacer un proselitismo, como nos dice nuestro Papa Francisco. Nosotros no vamos tratando de ganar prosélitos, nosotros vamos predicando la verdad y buscando que aquellos que descubren la verdad la abracen y la vivan plenamente. Y alguno dirá, pero ¿cómo lo ha hecho Jesús? ¿Cómo fue con él? Tenemos un ejemplo fundamental en su diálogo con la samaritana. Jesús, cuando dialoga con la samaritana, le hace ver tres contextos fundamentales. Primero, le hace reconocerse a sí misma que está en pecado. Tráeme a tu marido. No tengo marido, le dice ella. Es verdad, porque ya has tenido 5 varones y con el que estás ahora evidentemente no es tu marido. La mujer reconoce eso con humildad y luego viene la pregunta, muy bien, entonces, ¿dónde? ¿Dónde hay que adorar? ¿En Garizim o en Jerusalén? En definitiva, la mujer le hace esta pregunta para decir, ¿dónde está la verdad? Dime dónde está la verdad. Y Jesús le dice, mira, mujer, a partir de ahora, ni Garizim ni Jerusalén. Dios quiere ser adorado en espíritu y verdad. Es decir, Dios quiere ser adorado desde el corazón y que sea el corazón el que se entregue plenamente a lo que Dios desea. Pero, le dice Jesús claramente, la verdad viene de los judíos, no de los samaritanos.
No son ustedes los portadores de la verdad. La verdad viene a través de los judíos y yo te la estoy revelando ahora. Yo soy el Mesías. Inmediatamente esa mujer se transforma en apóstol de sus hermanos de esa aldea y luego todos aceptan a Jesús y le dicen, ya no necesitamos que tú seas apóstol. Nosotros hemos visto y hemos creído. Este es el Mesías. Y comienza allí un cambio de vida. Ya no más Samaria, ya no más ser samaritano en cuanto a culto. A partir de ahora, adorar a Dios como Dios quiere ser adorado. Ahí damos el ejemplo. Es la mejor forma. Dios nos ha dejado la manera de llevar el mensaje evangélico a aquellos que no son de nuestra fe. Pero sigamos con el Papa. Nos dice ahora, el Señor quiere que Pedro ya no evalúe los acontecimientos y las personas según las categorías de puro o impuro, sino que aprenda a ir más allá para mirar a las personas y las intenciones de su corazón. Es lo que hizo Jesús. Jesús le hizo reconocer a esta mujer, vio que era noble y que se reconocía a sí misma como pecadora y le dio el evangelio, le dio el mensaje evangélico y ella misma se transforma en un apóstol para los demás. Es lo que hará Pedro con Cornelio y toda su casa recibirá el bautismo y recibirá el mensaje de Dios. Entonces, esta es la forma, no señalando, no diciendo este es un tal, este es un cual, este es puro, este es impuro. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar? Somos nada. Dejemos a Dios el juicio y hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Por eso vamos al quinto tip que nos dice, aprendamos que un evangelizador no puede ser un impedimento para la obra creadora de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. No podemos nosotros frenar el mensaje evangélico por decir, no, este pueblo es así, el otro pueblo es así, aquí sí, aquí no. A ver, ¿qué sucede? No, es que aquí son muy malos, mira, en este lugar atacan no sé, a sus hijos, a sus mujeres. A ver, mírate tú al espejo, ¿acaso eres mejor? Lleva el mensaje evangélico y permite que Dios transforme esas vidas a través de la verdad que haces llegar. Y eso los hará libres a ellos y te ayudará a ti a poder salvar tu alma. Y en el siguiente tip, que ya será el último prácticamente que vamos a recorrer, nos dice, invito a todos los cristianos a preguntarse, ¿cómo nos comportamos con nuestros hermanos y hermanas, especialmente con aquellos que no son cristianos? ¿Somos nosotros ejemplos? ¿Somos luz? ¿Somos nosotros un evangelio vivo para que ellos, viéndonos actuar a nosotros, puedan decir, aquí hay algo distinto, aquí verdaderamente se respira algo distinto? Aquí tiene que estar la verdad. Yo quiero vivir como este hombre vive. ¿Hacemos eso? Por eso el Papa nos dirá, pidamos la gracia de dejarnos sorprender por Dios y de no ser obstáculos a su creatividad, reconociendo y favoreciendo los carismas siempre nuevos por los que Dios derrama su espíritu en el mundo para atraer a todos hacia Él, para traer ese mensaje evangélico, para atraer a ese mensaje evangélico a todos nuestros hermanos que están esperándolo, pero no de palabra, o iba a decir no solo de palabra, sino en las obras. Lo que tantas veces repetimos que dice nuestro Papa Francisco, ve a vivir el Evangelio y si es necesario, predica. Hacemos una pausa, escuchamos el video de la intención del apostolado de la oración para este mes y enseguida retornamos con algunas noticias de nuestro Papa Francisco. No se vayan, estamos caminando con el Papa.
Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. Muy bien, vamos ahora a las noticias. La primera de ellas nos dice, esto propone, estamos tomando las noticias de AC y Prensa, a quienes le damos las gracias por permitirnos compartirla con todos ustedes. Esto propone el Papa Francisco contra la dependencia al dinero, al juego y al teléfono. Qué cosa interesante, ¿no? Porque alertó el Papa Francisco durante la homilía de la misa de canonización. Tenemos 5 nuevos santos: el cardenal John Henry Newman, Josefina Vanini, María Teresa Chiramel, Dulce López Pontes y Margarita Weiss, que el Papa Francisco durante la homilía de esta canonización dijo: cuidado, tenemos que estar alerta ante la necesidad de ser sanados de los vicios que nos esclavizan. Como esos leprosos del Evangelio, también nosotros necesitamos ser curados todos, necesitamos ser sanados de la falta de confianza en nosotros mismos, en la vida, en el futuro, de tantos miedos, de los vicios que nos esclavizan, de tantas cerrazones, dependencias, apegos, el juego, el dinero, la televisión, el teléfono y también el miedo al juicio de los demás, al qué dirán. Fíjense cómo el Papa va de frente ante las debilidades que tenemos hoy en día. Y entonces, ¿qué dice? Por eso animo a pedir al Señor que nos libere, que nos cure el corazón. Si lo invocamos, si le decimos: Señor, yo creo que puedes sanarme, curarme de mis cerrazones, líbrame del mal y del miedo. Sin duda, el Señor nos escuchará. Pidamos, reconozcámonos flacos como aquella samaritana de la que hablábamos anteriormente. Señor, yo no tengo marido. Veo que eres un profeta, Señor. Dame de ese agua que brota, que salta hasta la vida eterna. Y comprenderemos que en nuestra pequeñez es donde conseguiremos ser auténticamente fuertes. Por eso dice San Pablo: en mis debilidades es donde me glorío. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Vamos a la siguiente noticia, y es una noticia, el Papa Francisco sigue con preocupación la crisis que afecta al Ecuador. ¿Y quién no está preocupado por esta tremenda crisis? Por eso, en sus palabras previas al rezo del Ángelus, el Papa Francisco expresó su preocupación por la crisis social y política que golpea al Ecuador y pidió a los 5 santos canonizados este domingo interceder a favor de la paz en el país sudamericano. El Papa transmitió su cercanía a Ecuador luego de celebrar la Santa Misa del 13 de octubre
en donde canonizó a estos santos que antes mencionábamos, y dijo en el rezo del Ángelus: junto a todos los miembros del Sínodo de Obispos de la región panamazónica, especialmente a los que provienen de Ecuador, sigo con preocupación lo que está sucediendo en las últimas semanas en aquel país. Confío el Ecuador a la oración común y a la intercesión de nuestros santos y me uno al dolor de los muertos y heridos. Animo a buscar la paz social con particular atención a las poblaciones más vulnerables y a los derechos humanos. Recordemos que Ecuador enfrenta una grave crisis social con violentas protestas callejeras. Desde el 1 de octubre, el presidente Lenín Moreno anunció un reajuste económico que responde al acuerdo de febrero, que en febrero firmaron con el Fondo Monetario Internacional, que ha dado al país un crédito cercano a los 4.200 millones de dólares en 3 años, de los cuales 900 ya fueron entregados. Según el Fondo Monetario Internacional, estas medidas económicas del presidente tienen como objetivo mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la economía ecuatoriana. Sin embargo, de todas las medidas, las que más rechazó la gente fue la que ha eliminado los subsidios del combustible que regía desde hace 40 años. Hasta el momento, 5 personas han muerto en los enfrentamientos. Además, también hay cientos de heridos y detenidos. Unámonos a las oraciones del Papa Francisco. Unámonos a esta causa de nuestros hermanos ecuatorianos, son vecinos nuestros, están, iba a decir, a la vuelta de la esquina. No podemos ser indiferentes, no podemos hacer rostro hacia el otro lado, como en la parábola del buen samaritano hicieron el sacerdote o el legista. Tenemos nosotros que arrojarnos y ayudar a nuestros hermanos con cercanía, con oración y ojalá con ayudas concretas si es que más adelante se van necesitando. Les invito a que hagamos una pausa, hacemos una pausa musical y enseguida retornamos con algunas noticias que nos quedan todavía en el tintero. No se vayan, estamos caminando con el Papa. Que a tu lado está.
Muy bien, y volvemos ya en este bloque final. Y seguimos con noticias, otra preocupación del Papa Francisco, el mundo sigue en tensión. Esta vez los ojos y el corazón del Papa se trasladarán a Siria. El Papa Francisco compartió su preocupación por la situación de la población y en particular de las familias cristianas del noreste de Siria, donde Turquía inició esta semana una campaña militar contra las milicias kurdas que controlan esa región. En particular, dijo el Papa, quiero resaltar a la amada y martirizada Siria, de donde llegan nuevamente noticias dramáticas de la suerte de la población del noreste del país, forzada a abandonar sus hogares a causa de las acciones militares. Entre esta población también hay muchas familias cristianas, dijo el pontífice. Por eso pidió a todos los actores implicados y a la comunidad internacional que se comprometan con serenizar en el camino del diálogo para buscar una solución eficaz a este problema. El ejército turco, mediante bombardeos aéreos y la ocupación del territorio con soldados de su aliado ejército libre sirio, formado por los opositores al presidente Bashar al-Assad, pretende expulsar a los kurdos y asentar a lo largo de las fronteras a los cerca de 3 millones de refugiados sirios que están instalados en el territorio turco. De verdad, nuestros hermanos de Siria sufren por un lado, sufren por el otro, tienen que emigrar, ahora son rechazados o quieren volverlos a su país y todo, al fin de cuentas, terminan sufriéndolo ellos. Por un lado, por el otro, por aquí, por allá. Son hermanos nuestros. Pidamos por ellos, recemos por estos cristianos perseguidos, porque en verdad hoy, como dijo el Papa Francisco muchas veces, tal vez hay muchos más testimonios de mártires de los que en ninguna otra etapa de la historia los ha habido. Nuestros hermanos de Siria, sin duda, son un ejemplo de que esto no es una exageración, esto es una realidad. Vamos a la siguiente noticia y el Papa Francisco nos propone un antídoto para el envejecimiento del corazón. ¿Te quieres conservar joven? ¿Quieres estar siempre reluciente? Pues el Papa Francisco te va a dar una idea y lo hizo justamente en la misma misa de canonización, donde animó a invocar con confianza cada día el nombre de Jesús. Dios salva, repitámoslo, es rezar. La oración es la puerta de la fe, la oración es la medicina del corazón, dijo el Papa. No es una cuestión de cortesía, de buenos modales, es cuestión de fe. Un corazón que agradece se mantiene joven. Fijémonos, muy pocas veces nos acordamos de dar gracias. Muchas veces ponemos a Dios en un mostrador. Mira, Señor, si tú me concedes esto, yo te compro una vela de este porte y gruesa para darte las gracias. Sí, pero ¿te acuerdas tú de decir gracias? Eso es lo que sufrió Jesús con los 10 leprosos. Se fueron los 10, quedaron curados los 10. Pero solo volvió uno, y era un samaritano. Y Jesús, desde lo profundo de su corazón, tuvo que decir, ¿no quedaron curados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha venido más que este extranjero a darme gracias? Tengamos un corazón agradecido, porque el agradecimiento mantiene joven. Decir, gracias, Señor, al despertarnos durante el día, dice el Papa, antes de irnos a descansar, es el antídoto al envejecimiento del corazón. Así también en la familia
entre los esposos. Acordarse de decir gracias. Gracias es la palabra más sencilla y beneficiosa. Cuando encontramos a Jesús, el gracias nos nace espontáneamente porque se descubre lo más importante de la vida, que no es recibir una gracia o resolver un problema, dice el Papa, sino abrazar al Señor de la vida. Encontrarlo, abrazarlo, cambiar la vida para recibir la vida. Ser consecuentes con aquella verdad que he encontrado y vivir conforme a esa verdad. Deshaciéndome ya de toda superstición, de toda superchería, de todo lo que no me ayude a vivir más plenamente esa verdad. Así es como también le doy gracias con mi conducta al Señor. Señor, estoy tan agradecido que ya no vivo yo, serás tú el que vivas en mí. Por eso dice el Papa, la fe aumenta con el don y crece con el riesgo. Y el Señor hace milagros si salimos de nuestras certezas acomodadas y dejamos nuestros puntos seguros y nuestros nidos confortables. Para vivir el riesgo del Evangelio, para vivir esa maravilla de una verdad que nos hace libres, sí, pero que a la vez nos hace asumir en nosotros una manera de ser nueva, completamente distinta. Y dice el Papa, nuestra tarea, hacernos cargos del que ha dejado de caminar, de quien ha perdido el rumbo. Somos protectores de nuestros hermanos alejados, somos intercesores para ellos y somos responsables de ellos. Estamos llamados a responder y preocuparnos por ellos. ¿Quieres crecer en la fe?, pregunta el Papa. Hazte cargo de un hermano alejado, de una hermana alejada. Y no que vayas ahí con la canzoneta, no, mira que tú tienes que volver, mira que... No. Hazte cargo primero haciéndole el bien. Hazte cargo rezando por él, por ella. Hazte cargo siendo tu ejemplo y mostrándole esa verdad que deseas transmitirle. Hazte cargo pidiéndole al Señor que te dé el acierto para volverlo a acercar, para volverlo a traer hacia el amor que es Él. Y seguimos con las noticias, vamos ya con la anteúltima. El Papa agradece, gesto de ternura de la selección italiana. Fíjense qué bonito. El Papa Francisco agradeció el gesto de ternura que la selección italiana de fútbol ha tenido al visitar el hospital pediátrico Bambino Gesù, al que le regalaron una máquina para colaborar con el tratamiento oncológico en el lugar. La selección visitó el jueves pasado el hospital pediátrico y allí obsequiaron una máquina que permite cuantificar las células tumorales en la sangre. También aseguraron que buscan ser ejemplo de valores en el deporte. Han estado con los niños, dijo el Papa, lo sé, y allí brotó esa ternura que todos tenemos, pero que muchas veces escondemos. Está escondida por dentro, pero la ternura siempre sale cuando tenemos de frente a un niño. ¿No es así?, les preguntó el pontífice en la reunión que tuvo con la selección. Mientras entraba he visto a la izquierda un cuadro, una familia sobre la creación una fantasía, sobre la creación del mundo. Cuando salgan, le dijo el Papa a la gente de la selección italiana, mírenlo, son las manos de Dios que hacen nacer a un niño. El artista pensó que cada nacimiento es una creación. Siempre es una creación. Por esto podríamos decir, sin querer agregarle nada al Papa, no podemos decir que el ser humano se reproduce, el ser humano procrea, porque es verdad. Cada ser humano necesita de la creación de Dios para llegar a la existencia. Y dijo el Papa,
incluso esas veces en que la creación no sale perfecta y hay niños que sufren, como han visto ustedes durante la visita, y también conocéis el ABC como una cruz en la familia muchas veces. Pero son las manos de ternura. En el lenguaje para comprender a un niño y acercarse a él hay ternura, siempre. Lo único que el niño entiende y que nosotros frente a un niño empezamos a entender es el lenguaje de la ternura. Sé que estuvieron allí con ellos. Gracias por este tierno ejemplo, le dijo el Papa. Gracias. También el Papa recordó que había una pequeña plaza a pocos metros de su casa. Y voy a contar algo muy íntimo y muy bello. Allí jugábamos, pero no siempre teníamos una pelota a disposición, porque entonces la pelota era de cuero y era muy cara. Todavía no había plástico, ¿saben? Todavía no había balones de goma. Había una pelota y esta pelota era de trapo. Incluso con la pelota de trapo se realizaban milagros. Y los niños de Mozambique, cuando estuve allí, me trajeron una pelota de trapo. ¿Recuerdan que hemos visto esta noticia? Era fabuloso porque el Papa les contó esto mismo. Ellos juegan así, con pelotas de trapo. Es importante tener un balón allí, de todas formas, porque van detrás de él, aunque este balón sea de trapo. Y gracias, muchas gracias por este gesto, repitió el Papa, este gesto de grandes hombres capaces de ternura que se acercan a un niño. Quizás más de uno de vosotros más tarde, cuando estaba solo, lloró ante los cuadros de dolor que se han encontrado, evidentemente. Lloró porque ver sufrir a un niño causa mucho sufrimiento. A lo mejor fue así. La ternura siempre nos traiciona en la parte viril. Pues vamos a la última noticia ya de nuestro Papa Francisco y dijo, el Papa invita a ser como los 5 nuevos santos, luces amables en la oscuridad del mundo. El Papa Francisco celebró este 13 de octubre la Santa Misa, que ya hemos mencionado varias veces, de la canonización del cardenal John Henry Newman, Josefina Vanini, María Teresa Chiramel, Dulce López Pontes y Margarita Báez, e invitó a los fieles a ser como estos 5 nuevos santos, luces amables en medio de la oscuridad del mundo. Ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el pontífice agradeció por los 5 santos que han caminado en la fe y ahora invocamos como intercesores. Nos muestran que la vida consagrada es un camino de amor en las periferias existenciales del mundo. Margarita Báez, una costurera, nos revela qué potente es la oración sencilla, la tolerancia paciente, la entrega silenciosa. Es la santidad de lo cotidiano a la que se refiere el santo cardenal Newman. Luces amables en medio de la oscuridad del mundo, esos son estos nuevos santos. Y tomando el Evangelio de este domingo, el Papa recordó que los leprosos del Evangelio que piden a Jesús ser curados y explicó que no se dejaron paralizar. Es así como se acortaron las distancias, cómo se vence la soledad, no encerrándose en sí mismos, en la propia aflicción, no pensando en los juicios de los otros, sino invocando al Señor, porque el Señor escucha el grito de los que están solos.
Pues hasta aquí nuestras noticias para el día de hoy en este espacio del Caminando con el Papa. Les agradecemos el habernos acompañado. Les invitamos a que sigan en nuestra sintonía con los programas que continúan. Los esperamos la semana que viene, Dios mediante, en este espacio en donde semana tras semana vamos tras las huellas de nuestro dulce Cristo en la tierra. Es decir, vamos caminando con el Papa. Jesús no solo se ha quedado en el gran milagro de la Sagrada Eucaristía, nos acompaña también día a día como cabeza visible de la Iglesia. Por eso vamos todos caminando con el Papa.